En una pequeña y acogedora casa de Puentevedra, un tranquilo pueblo en la provincia de Pontevedra, Galicia, Lucía estaba reclinada en el sofá del salón. Tenía las piernas cruzadas y el móvil en la mano, debatiéndose entre ver otra serie romántica llena de clichés o finalmente empezar aquel libro que había comprado hacía meses y que seguía intacto en la estantería. La tarde era cálida y el ventilador que zumbaba en un rincón apenas lograba aliviar el calor pegajoso que se colaba por la ventana abierta. Las calles, normalmente animadas, se habían vuelto silenciosas salvo por el sonido lejano y constante de algunos coches que cruzaban la Plaza Mayor. Fue entonces cuando apareció Álvaro en la puerta del salón, listo para salir. Llevaba puesta su camiseta favorita, una vieja negra que ya había perdido el color, pero que él juraba que era la más cómoda del mundo. En una mano sostenía las llaves del coche, y con la otra ajustaba sus gafas de sol con esa torpeza encantadora que siempre tenía. Álvaro siempre parecía tener prisa, incluso cuando no había ninguna urgencia real. ¿A dónde vas?, preguntó Lucía, dejando el móvil a un lado y sentándose mejor en el sofá. Él se detuvo un momento, girándose hacia ella con esa sonrisa pícara que Lucía reconocía perfectamente, la misma que le dedicaba cuando estaban en el mercado de abastos. ¿Por qué? ¿Quieres algo?, preguntó con un guiño. ¿En serio tienes que preguntar?, respondió ella, fingiendo estar ofendida mientras arqueaba una ceja. Quiero un polo de uva, y que sea solo de uva. Nada de inventos raros, ¿vale? Álvaro puso los ojos en blanco, pero no pudo evitar sonreír. Tranquila, Lucy, no soy tan desastre como parezco. Ella soltó una carcajada y lanzó un cojín hacia él. Claro, claro. Hasta confundes mi nombre a veces. Repite lo que te he pedido. Él levantó las manos como si se enfrentara a un interrogatorio policial. Polo de uva. Entendido. Perfecto. Y rápido, que si no se derrite antes de que vuelvas. Bromeó ella, volviendo a tumbarse en el sofá mientras Álvaro se dirigía a la puerta. Vuelvo en un momento, solo voy al supermercado a por unas cosas, dijo, prometiendo algo que parecía imposible. Lo que se suponía que iba a ser una salida rápida, terminó convirtiéndose en una verdadera odisea. El tiempo se arrastraba y Lucía ya comenzaba a imaginarse que Álvaro se había perdido entre las estanterías o que se había detenido a charlar con algún conocido, algo habitual en él. Tras más de una hora, finalmente escuchó el sonido de la puerta girando. Álvaro entró en casa con un aire de misión secreta, el pelo algo despeinado y una mirada misteriosa que delataba que sabía que pronto sería interrogado. ¿Has traído mi polo?, preguntó Lucía, alzando una ceja y mordisqueando el labio con expectación. ¿Qué polo?, respondió él con una seriedad fingida, como si se le hubiera olvidado por completo. ¿En serio? ¿Te haces el tonto?, se quejó ella, cruzando los brazos y preparando un discurso indignado. Ah, dijo él, sacando una bolsa que había ocultado detrás de la espalda. Dentro, el ansiado polo todavía intacto la esperaba. Lucía soltó una risa entre divertida y aliviada. ¿Eres un payaso o qué?, dijo, tomando el polo de sus manos. Él se dejó caer sobre el sofá con el aire triunfante de quien acaba de salvar el día. Misión cumplida, murmuró mientras ella rompía el envoltorio y observaba el helado con atención. Esto no es de uva, dijo ella, frunciendo el ceño. Álvaro la miró con los ojos muy abiertos, sorprendida por su propia confusión. ¿Y eso qué? Es morado, ¿no? Morado, sí, pero, esto es fresa, que es rojo, Álvaro, explicó ella, claramente incrédula. Él se rascó la nuca, intentando no reírse de su propia metedura de pata. Bueno, es fruta. Casi lo mismo. Fruta equivocada, replicó Lucía, tomando el polo con una sonrisa resignada. Pero te lo vas a comer, ¿verdad?, preguntó él con esa voz de picarona que siempre conseguía sacarla de sus casillas. Me quejo, pero es lo que hay, murmuró ella mientras abría el polo. Porque si vuelves al mercado, te olvidas y vuelves en una hora más, ¿eh? Seguro que fuiste allí a fabricar el polo tú mismo, bromeó ella. Oye. No tardé tanto, solo un poco más porque me encontré con Lucas, un amigo, y nos pusimos a charlar,
se defendió él. Pues si te molesta, ¿por qué no fuiste tú a por él? Dijo Álvaro, riendo a carcajadas. Porque tenía pereza, y tú ya ibas a salir, replicó Lucía con falsa tristeza. Él se acercó, tomó su barbilla suavemente y bromeó, ay, pobrecita, con esa carita hasta me creo que sufres. Ella no supo por qué, pero se sonrojó. Vete a freír espárragos, Álvaro, le dio un ligero golpe en el brazo. ¿Ves? Así sí que eres tú, dijo él con ironía. Es que tú nunca haces nada bien, le contestó ella. Vale, vale. Perdona. Basta de drama por un simple polo, dijo él, y ella puso los ojos en blanco mientras daba el primer mordisco al helado. Estaba delicioso, aunque fuera de fresa. Está bueno, lo admito. Pero la próxima vez, atiende mejor al pedido. Sí, señora, respondió él con una exagerada reverencia. Después, se acomodaron en el sofá para ver una película cualquiera, mientras la conversación fluía ligera y distendida. ¿Te acuerdas de aquella vez que intentamos montar la tienda de campaña en el patio y se nos cayó en medio de la noche? Preguntó él, riendo bajito. Claro que sí. Fue culpa tuya. Dijiste que sabías exactamente lo que estabas haciendo y al final acabamos en el suelo, respondió ella. Pero funcionó, ¿no? Dijo él encogiéndose de hombros y soltando otra carcajada. Ella sonrió sin darse cuenta. ¿Sabes, Lucía? Continuó él con voz más baja, a veces pienso en cómo sería si no fuéramos tan, no sé, tercos. Ella lo miró sorprendida por el cambio en el tono de la conversación. ¿Diferentes cómo? Preguntó, curiosa. Él dudó un instante, pero siguió. No sé, quizás más cercanos, más sinceros. Lucía se quedó pensativa, entonces replicó, ¿sabes cuál es tu problema, Álvaro? Empezó, aún con los dedos manchados de helado. Además de ser irresistiblemente encantador, bromeó él. Exactamente eso, dijo ella riendo. Eres demasiado despistado. Siempre estás perdido en tus pensamientos. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Quizás estoy ocupado pensando en otras cosas, cosas importantes. ¿Cómo qué? Preguntó ella, intrigada. Él vaciló un momento, como escogiendo las palabras con cuidado. Como en lo guapa que te pones cuando estás enfadada conmigo por un polo. Eso la sorprendió y sus mejillas se encendieron. Desvió la mirada rápidamente. Anda, para allá. ¿Qué? Es verdad, insistió él ahora con un tono más serio. El silencio se instaló entre ellos, como si las palabras no dichas tomaran espacio entre las risas y las bromas. Todo estaba cargado de algo que Lucía no sabía o no quería identificar de inmediato. Álvaro seguía mirándola, con los ojos fijos en los suyos, intentando descifrar cada pensamiento que cruzaba por su mente. Ella sentía el rubor subir por su cuello hasta las mejillas y supo que estaba sonrojada otra vez. Desvió la mirada, fingiendo prestar atención a la película que apenas veía, pero era imposible ignorar el momento. Siempre haces esto, dijo él con voz baja, casi un susurro. ¿Hacer qué? Preguntó ella sin mirarle directamente, jugando con el palito del polo. Huir cuando alguien intenta ser sincero, respondió él, inclinándose hacia adelante y obligándola a encontrar su mirada de nuevo. Esa respuesta la desarmó. No había sarcasmo ni nada parecido. Era sincero, directo, y eso la dejó extrañamente vulnerable. Abrió la boca para responder, pero las palabras no salieron. En cambio, suspiró suavemente, sin saber qué decir. Álvaro sonrió, ese medio sonrisa que tanto le gustaba. Extendió la mano y tocó la suya suavemente sobre el sofá. Sus dedos eran firmes y el toque tan sutil que podría haber sido accidental, pero ambos sabían que no lo era. Lucía, comenzó él, con voz más ronca y titubeante, a veces complicas demasiado las cosas. Antes de que ella pudiera responder, él se acercó lentamente, acortando la distancia entre ambos. Su corazón latía desbocado, como si hubiera perdido todo control. Quiso decir algo ingenioso, alguna broma para romper el hielo, pero solo pudo contener la respiración mientras él se inclinaba aún más. Sus labios se encontraron en un beso suave,
tímido al principio. En el corazón de la Galicia más profunda, en el pueblo de Cuntis, donde las calles empedradas parecen contar historias de siglos pasados, la mañana comenzó con un aire fresco y una niebla ligera que acariciaba los tejados de tejas rojas. Lucía se despertó con la luz tenue que entraba por las cortinas de lino de su habitación. Su vestido de algodón blanco colgaba sobre la silla, y al abrir los ojos, por un instante, recordó la noche anterior, el beso inesperado, la conexión, y luego ese mensaje misterioso que había visto en el móvil de Álvaro. Mientras se levantaba, sus pies descalzos rozaron el suelo frío, y una sensación de inquietud se instaló en su pecho, como si en el aire hubiese una vibración que no terminaba de entender. Bajó las escaleras con paso suave, evitando hacer ruido, y en la cocina encendió la cafetera. El aroma intenso del café recién hecho se mezcló con el olor a pan tostado que emanaba de la panadería cercana, donde ya se escuchaban las voces de los vecinos saludándose. Lucía decidió salir a dar un paseo por el mercado local, una tradición que le gustaba mantener los sábados. Se puso un vestido ligero color coral que dejaba entrever sus hombros, con un escote discreto pero sugerente. Sus sandalias de piel marrón dejaban al descubierto sus delicados pies y tenían una hebilla dorada que brillaba con la luz del sol. Llevaba un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella, regalo de su abuela, y una pulsera fina que tintineaba con cada movimiento de su mano. Su cabello, largo y ondulado, caía libremente sobre su espalda, dejando al descubierto un pequeño tatuaje en la nuca, apenas visible. Mientras caminaba entre los puestos de frutas y quesos, sus pensamientos volvían una y otra vez a Álvaro y a ese mensaje. ¿Quién podía enviarle algo así? ¿Era una broma? ¿Una amenaza real? Intentó no pensar demasiado, pero esa sensación de que algo no encajaba le hizo apretar ligeramente la mandíbula. Incluso en un pueblo pequeño, los secretos podían ser tan afilados como cuchillas ocultas tras sonrisas amables. En uno de los puestos, saludó a Manolo, un hombre mayor con bigote canoso y un delantal lleno de manchas de aceite, que vendía embutidos caseros. Lucía, ¿cómo va esa historia con Álvaro? Preguntó con una sonrisa pícara. Ella sonrió, intentando mantener la calma. Bien, Manolo, pero digamos que hay un poco de misterio en el aire. ¿Misterio dices? Pues en este pueblo, más que misterio, tenemos chismes que vuelan más rápido que el viento. Pero oye, si te sirve de consuelo, Álvaro es un buen chico, aunque a veces le guste complicar las cosas. Lucía rió, mientras Manolo le ofrecía una muestra de chorizo ibérico. Gracias, pero hoy no puedo. Tengo mucho en qué pensar. Continuó su paseo, intentando distraerse con el bullicio del mercado, con las voces alegres y las risas de los niños que jugaban cerca de la fuente. Sin embargo, no pudo evitar fijarse en una figura que parecía seguirla a distancia, un hombre de mediana edad con gabardina gris y sombrero, que desaparecía cada vez que ella giraba para mirarlo. Lucía sintió un escalofrío y aceleró el paso. Ya en casa, decidió llamar a Álvaro, pero su móvil solo sonaba y luego daba el buzón de voz. Un nudo se formó en su estómago. ¿Por qué no contestaba? Se sentó en el sofá, aún con el vestido coral, dejando que la luz de la tarde entrara por la ventana. En ese momento, el timbre sonó. Era Álvaro, con cara cansada, el pelo revuelto y una camisa azul claro arrugada que dejaba entrever un tatuaje en el antebrazo, una especie de brújula con una inscripción en latín. Sus pantalones vaqueros estaban gastados, y llevaba unas zapatillas deportivas negras con detalles en blanco. Perdona la tardanza, dijo, entrando sin más. El trabajo se complicó y luego tuve que aclarar unas cosas. Lucía lo miró, intentando leer en su expresión. ¿Qué cosas? ¿Ese mensaje? ¿Quién te lo mandó? Álvaro frunció el ceño, visiblemente incómodo. No sé. Yo tampoco entiendo nada. Pero no quiero que te preocupes por eso. Ella suspiró, pero no pudo evitar sentirse más intrigada. ¿Sabes qué? Dijo él, acercándose y tomando su mano. A veces, las cosas no son lo que parecen. Pero contigo, quiero ser claro. Lucía sintió que el corazón le latía con fuerza, recordando el beso de la noche anterior. ¿Claro? Respondió, con una sonrisa tímida. Sí, Clara, insistió Álvaro, con un brillo en los ojos.
pero hay algo más. Antes de que pudiera decir más, se escuchó un fuerte golpe en la ventana. Ambos se giraron, alertados. Afuera, en la penumbra creciente, la figura del hombre de gabardina seguía allí, observándolos. Lucía tragó saliva. ¿Quién es? Álvaro se acercó a la ventana, bajó la persiana con rapidez y cerró con llave. Alguien que no quiere que sepamos la verdad. El aire se volvió denso, cargado de una tensión que parecía envolver la casa entera. Tenemos que descubrir qué está pasando, dijo Lucía con determinación. No podemos dejar que nos manipulen. Álvaro asintió, aunque una sombra cruzó su rostro. Esto acaba de empezar. Y mientras las luces del pueblo se encendían una a una brisa fría trajo consigo el susurro de secretos que aún estaban por desvelar. La noche en Cuntis se había tornado inquietante, con el viento colándose por las rendijas de las ventanas y haciendo bailar las cortinas de lino en la habitación donde Lucía y Álvaro se encontraban sentados, todavía con las manos entrelazadas sobre la mesa del salón. El reloj marcaba las 11:30, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a romper el silencio que había quedado suspendido entre ellos, tan denso como el aroma a café recién hecho que aún flotaba en el aire. Lucía, con el vestido coral ligeramente desordenado tras haberse sentado, jugueteaba nerviosamente con la pulsera de plata en su muñeca, mientras sus ojos recorrían la estancia, buscando en cada sombra una respuesta que aún no llegaba. Álvaro, por su parte, parecía absorto en sus pensamientos, con la mirada fija en un punto indefinido, como si tratara de conectar piezas invisibles de un rompecabezas que se negaba a completarse. ¿Sabes? Empezó Lucía, rompiendo el silencio. Esto me recuerda a esas películas de suspense que tanto odiaba en la universidad, donde los personajes siempre están un paso detrás del villano. Álvaro esbozó una sonrisa amarga. Y tú, en esas películas, siempre eras la protagonista que se metía en líos sin querer. Bueno, al menos tenía estilo, replicó ella, levantando una ceja con coquetería. ¿Y tú? ¿Eres el héroe imperfecto o el villano con buen corazón? Él se rió, aunque con cierta tristeza. Prefiero ser el héroe imperfecto. Aunque a veces, parece que el destino insiste en que sea el villano. Lucía se acercó, apoyando suavemente la cabeza en su hombro. El contacto era cálido, y el roce de su piel contra la camisa azul le provocó un cosquilleo que recorrió su espalda. No podemos dejar que te hundan, Álvaro. Somos más fuertes juntos. Eso espero, murmuró él, cerrando los ojos por un instante. De repente, el móvil de Álvaro vibró con insistencia sobre la mesa. Ambos miraron la pantalla con cautela. Era un mensaje de un número desconocido. Mañana a las 8 en el Café del Mar, si quieres respuestas. Lucía frunció el ceño. ¿Café del Mar? ¿No es ese el bar que está en la plaza, donde siempre ponen música en vivo? Álvaro asintió. Sí, y es un lugar bastante concurrido. Perfecto para no levantar sospechas. ¿Vas a ir? Preguntó ella, con una mezcla de preocupación y curiosidad. Tengo que ir. No puedo seguir en la oscuridad. Lucía suspiró, pero decidió confiar en él. Entonces voy contigo. No te dejaré solo en esto. El plan estaba trazado. Al día siguiente, el sol apenas se asomaba sobre los tejados de Cuntis cuando Lucía se vistió con una blusa de seda blanca que acariciaba su piel y una falda lápiz negra que realzaba sus curvas con elegancia discreta. Sus zapatos, unos salones de tacón medio en color burdeos, hacían que sus piernas parecieran infinitas mientras caminaba por las calles empedradas. Unos pendientes de plata en forma de lágrima brillaban con la luz matutina y su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto la nuca, donde el pequeño tatuaje parecía un secreto solo para ella. Álvaro, por su parte, eligió una camisa gris clara de lino y unos pantalones oscuros, con zapatillas deportivas negras que contrastaban con la formalidad del resto del conjunto. Se encontraron en la Plaza Mayor, donde el bullicio comenzaba a despertar y los primeros clientes se sentaban en las terrazas. El Café del Mar estaba en una esquina, con grandes ventanales que dejaban ver el interior decorado con luces cálidas y plantas colgantes. La música suave de un guitarrista llenaba el ambiente, creando una atmósfera acogedora y relajada. Se sentaron en una mesa cerca de la ventana, desde donde podían observar la plaza. Pasaron varios minutos,
y la ansiedad crecía con cada persona que entraba y salía. Finalmente, a las 8 en punto, una figura entró en el local. Era una mujer de mediana edad, con una gabardina oscura y un pañuelo rojo que contrastaba con su cabello castaño recogido en un moño apretado. Sus ojos, intensos y observadores, se posaron directamente en Álvaro y Lucía. «Buenas noches», saludó con voz firme y un toque de misterio. «Supongo que esperabais respuestas». Ambos asintieron, atentos a cada palabra. «Mi nombre es Teresa», continuó, «y sé cosas que pueden cambiarlo todo. Pero antes, necesito saber si estáis dispuestos a arriesgarlo todo por la verdad». Lucía intercambió una mirada rápida con Álvaro. «Estamos dispuestos», respondieron al unísono. Teresa se inclinó hacia adelante, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Entonces escuchad con atención, porque lo que os voy a contar puede romper el equilibrio de este pueblo, y de vuestras vidas». Las luces se atenuaron ligeramente, y el guitarrista pausó su música. La tensión en la mesa se hizo palpable, y en ese instante, una sombra emergió en la entrada del café, observando la escena con ojos fríos y calculadores. La aventura apenas comenzaba, y en el aire flotaba la promesa de secretos enterrados y decisiones que podrían cambiarlo todo para siempre. El silencio que siguió a las palabras de Teresa era casi tangible, tan denso que parecía llenar cada rincón del Café del Mar. Lucía y Álvaro se miraron, conscientes de que estaban a punto de adentrarse en un territorio desconocido y peligroso. La mujer, con ojos que brillaban con una mezcla de determinación y cansancio, se acomodó en la silla y comenzó a hablar con voz baja pero firme, como si cada palabra que pronunciaba tuviera el peso de una confesión sagrada. «Hace años», empezó Teresa, «este pueblo fue escenario de algo que nadie quiso recordar. Algo que algunos intentaron enterrar bajo capas de silencio y mentiras. Pero la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, aunque sea a través de susurros en la oscuridad». Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquella atmósfera cargada de misterio la envolvía, y, a pesar de la tensión, no pudo evitar fijarse en los detalles de Teresa. Llevaba una blusa de seda negra que resaltaba su piel pálida, y una falda larga que rozaba sus tobillos. Sus labios, pintados con un rojo intenso, contrastaban con la expresión seria que tenía. Un collar de plata con un colgante en forma de llave descansaba sobre su pecho, y sus manos, aunque firmes, delataban una ligera temblor. Álvaro apretó la mano de Lucía, como buscando fuerza en ese pequeño contacto. «¿Qué tipo de verdad?», preguntó él, intentando mantener la calma. Teresa asintió, como si esperara esa pregunta. «Hace una década, alguien desapareció en este pueblo. No fue un caso cualquiera. La policía cerró la investigación rápidamente, pero hubo quienes no aceptaron esa versión. Y entre ellos estaba alguien cercano a vosotros». Lucía tragó saliva. «¿A qué se refería? ¿Quién podría estar involucrado en algo así? ¿Quién?», inquirió, con la voz apenas audible. Teresa desvió la mirada un instante, luego la fijó en ellos de nuevo. «Alguien que creéis conocer muy bien. Pero no puedo decir más aquí. Nos arriesgaríamos a ser escuchados». Entonces, un ruido seco resonó en la puerta del café. Todos los ojos se volvieron hacia la entrada, y allí estaba la sombra que había notado antes, un hombre alto, con gabardina oscura y rostro parcialmente cubierto por un sombrero. Sus ojos eran fríos, y su presencia imponía un silencio aún mayor. Sin mediar palabra, el hombre avanzó hacia la mesa y dejó caer sobre la mesa un sobre cerrado. Luego, con un gesto, indicó que debía ser abierto. Álvaro tomó el sobre con manos temblorosas y, con la ayuda de Lucía, rompió el sello. Dentro había una fotografía antigua, amarillenta por el tiempo, que mostraba a un grupo de personas frente a la iglesia del pueblo. Entre ellas, destacaba una figura que les resultaba familiar, un hombre con barba y mirada intensa. «Ese es tu padre», dijo Teresa, señalando la foto. «Y él estuvo involucrado en lo que ocurrió». Lucía sintió que el mundo se tambaleaba. Su padre, un hombre que siempre había admirado, ¿podría tener un pasado oscuro? ¿Qué secretos guardaba? ¿Por qué nos lo cuentas ahora?, preguntó, la voz quebrada. «Porque alguien quiere que sepáis la verdad antes de que sea demasiado tarde», respondió Teresa, mirando de reojo al hombre de la gabardina. De repente, las luces del café parpadearon y se apagaron por completo, sumiendo a todos en una oscuridad absoluta. Se escucharon murmullos y el sonido de sillas moviéndose.
Lucía sintió una mano fuerte que la agarraba del brazo. No te preocupes, estoy aquí, susurró a Álvaro. Cuando la luz volvió, Teresa y el hombre de gabardina habían desaparecido. En su lugar, solo quedaba el sobre y una sensación inquietante que parecía envolver el lugar. Esto no ha hecho más que empezar, dijo Álvaro con voz firme. Y si queremos saber la verdad, tendremos que enfrentarnos a todo lo que nos espera. Lucía asintió, sabiendo que, a partir de ese momento, nada volvería a ser igual. El pasado oscuro de Cuntis, los secretos familiares y la misteriosa amenaza que pendía sobre ellos formarían parte de una historia que apenas comenzaba a desvelarse. Mientras salían del café, la luna llena iluminaba el camino, y en la plaza, una figura observaba desde la sombra, con una sonrisa enigmática que prometía que la próxima jugada sería aún más peligrosa. La verdad estaba a punto de salir a la luz, ¿pero a qué precio? La madrugada en Cuntis se presentó envuelta en un manto de niebla espesa que parecía absorber los sonidos del pueblo, dejando un silencio casi sepulcral. Lucía y Álvaro caminaron lentamente hacia su casa, con el sobre en las manos, sintiendo el peso no solo del papel, sino de las incógnitas que ahora les oprimían el pecho. ¿Crees que todo esto tenga que ver con tu padre?, preguntó Lucía, rompiendo el silencio mientras sus ojos buscaban los de Álvaro en la penumbra. Él asintió con gravedad. No lo sé, pero algo me dice que hay más de lo que nos han contado. Siempre hubo cosas que no cuadraban en su historia. Al llegar a la casa, se sentaron en el salón, la luz tenue de una lámpara de mesa dibujaba sombras danzantes en las paredes. Sacaron la fotografía del sobre y la examinaron con detenimiento. La figura del hombre barbudo, con ojos penetrantes, parecía observarlos desde el pasado con una mezcla de desafío y secreto. Mira esta inscripción en la esquina de la foto, dijo Álvaro señalando unas letras casi borradas. Dice San Roque, 1994. Ese fue el año en que mi padre desapareció durante unos meses, dijo Lucía, con la voz entrecortada. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Qué había hecho en ese tiempo? ¿Y por qué nadie había hablado nunca de eso? Mientras debatían qué hacer, el móvil de Lucía vibró. Era un mensaje de un contacto desconocido. No te fíes de Álvaro. Él sabe más de lo que dice. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Miró a Álvaro, quien frunció el ceño y tomó su teléfono. Esto no va a ser fácil, murmuró. Alguien nos está moviendo como piezas en un tablero. Decidieron que al amanecer visitarían a don Ramón, el cura del pueblo, conocido por ser el confidente de muchas almas y guardián de secretos ancestrales. Al día siguiente, el sol comenzaba a asomar entre las montañas cuando se presentaron en la pequeña iglesia de San Roque. Don Ramón, un hombre mayor de cabello canoso y ojos bondadosos pero firmes, los recibió con una mezcla de sorpresa y preocupación. He oído rumores, dijo mientras los invitaba a entrar. Cosas que no deberían salir a la luz tan pronto. Lucía y Álvaro le mostraron la fotografía y le explicaron lo ocurrido. El cura los escuchó atentamente, y luego, con voz baja, comenzó a relatar una historia que parecía sacada de un libro de leyendas. Hace años, en 1994, un grupo de hombres del pueblo se vio envuelto en un asunto oscuro que intentaron ocultar. Entre ellos estaba tu padre, Álvaro. Pero no todos querían guardar silencio. Algunos pagaron un precio muy alto por intentar revelar la verdad. Una sombra de tristeza cruzó su rostro. Muchos creen que fue un accidente, pero yo sé que hay más detrás. Lucía apretó la mano de Álvaro, compartiendo el peso de aquella revelación. ¿Qué podemos hacer?, preguntó él con determinación. Buscar pruebas, hablar con quienes aún recuerdan, y sobre todo, estar alerta. Porque hay quienes no quieren que esta historia salga a la luz. Mientras salían de la iglesia, un viento frío acarició sus rostros. En la plaza, una figura se desvanecía entre las sombras, observándolos con ojos que reflejaban intenciones ocultas. Lucía y Álvaro sabían que el camino por delante estaría lleno de peligros y traiciones, pero también de respuestas que podrían cambiarlo todo. Y en lo más profundo de la noche, un mensaje nuevo apareció en el móvil de Lucía: confía en nadie. Ni siquiera en quien más amas. El juego de máscaras apenas comenzaba, y en Cuntis, las apariencias podían ser tan engañosas como la niebla que ocultaba sus secretos más oscuros.